Hola chicos, esta luz, este sonido no me favorece, pero es lo que hay. Me estoy alistando súper rápido. Me voy a ir a una hospitación STAC. Eso significa que voy a ir un día a mirar cómo es trabajar en otra área de mi estudio, pero que sin embargo en un futuro, si uno quiere hacer como Weiterbildung o seguir estudiando, seguir avanzando, por así decirlo, ascendiendo, o cuando uno quiera como irse por otro camino, pues hay otras opciones. O sea, en mi estudio no solamente se trabaja con niños, sino que también hay otros caminos. Y bueno, uno de mis sueños era saber cómo funcionan las escuelas Waldorf, todo eso que tiene que ver con la pedagogía sí, Waldorf o las quitas Montessori y todo eso. No sé, hoy voy a ir a aprender cómo funciona ese tipo de escuelas, porque no están tan regidas ni normadas por ese concepto pedagógico del Estado, o sea, de una educación normal. Hoy aprenden también, pero también aprenden a ser humanos. Entonces, bueno, me voy súper rápido, así que acompáñame. No sé si pueda grabar, pero ya les contaré mi experiencia. Chao. Bueno, se nota que es una escuela Waldorf. Estoy en la última parte de la ciudad hacia arriba y me bajé en la última estación, que ya era así todo naturaleza. Y ahora tengo que caminar 10 minutos, así que acompáñame a ver hacia dónde vamos. Es que miren, es lejos, pero bueno, para su concepto así tenía que estar la escuela, que era en un lugar de este ambiente, ¿no? Bueno, yo ya he subido muchas escaleras de estas y aquí vamos más. Esto no tiene fin. Bueno, creo que trabajar para mí acá no es una opción si no tengo carro, definitivamente. Yo ya estoy cansada. Por lo menos ya veo casas. Uy, pero qué caminito, en serio. Creo que cogí el tren equivocado. Aquí veo carriles, así que de seguro viene un tren más cerca. Eso me pasa porque vengo la primera vez. Pero de seguro hay otro tren, otra estación de tren. Naya, chicos, estoy llegando. Voy a aprovechar y grabar ahora, ya que muy probablemente después no voy a poder grabar adentro o algo así. Pero esa es la escuela Waldorf, escuela Kita, y ya cosas que después les voy a explicar. Bueno, estoy grabando, pero en realidad no puedo. Sí, mira, ya hay otra estación. Ay. Bueno, chicos, he llegado. Ha sido una experiencia maravillosa, pero al mismo tiempo muy agotadora. Definitivamente trabajar con niños, con personas, lo había hecho por mucho tiempo muy unterschätzen, no sé cómo, como que lo desvalorizamos constantemente, pero consume demasiada energía. Creo que todos los trabajos tienen sus contras y sus pros, por supuesto, pero trabajar con niños chupa la energía definitivamente. Al mismo tiempo también da energía, pero al mismo tiempo también como que es como una aspiradora, como que se queda uno al final del día sin mucha energía. Y bueno, en este caso, en esta experiencia que tuve, ha sido súper interesante porque el énfasis o el punto de referencia del concepto de este tipo de escuelas es Waldorf, ¿no? De este señor Rudolf Steiner, y él plantea algunas sugerencias, recomendaciones para poder educar a un niño de una forma mucho más interactiva, pero también no es educarlo, sino dejarlo ser
no se hace como betrachte, o sea, como que no se ve al niño como un ser separado de todo, sino que se ve al niño como un solo niño que tiene sus propias cualidades, habilidades y la idea alrededor de la educación en este concepto, o sea, la forma de educar es tratar de que ese potencial que el niño tiene lo vaya descubriendo y se vaya al mismo tiempo enriqueciendo y que vaya encontrando como su propio camino de cómo desarrollarse o de desenvolverse aquí en esta tierra, ¿no? Entonces, era muy interesante participar un día de clase porque aunque ya he tenido experiencia en otras escuelas normales, por así decirlo, en las escuelas normales aquí, y si lo comparo en mi país, también tiene cosas, muchas cosas interesantes, pero en este video quiero comparar las escuelas normales del sistema alemán con este tipo de escuelas con el Schwerpunkt de Waldorf. Entonces, solo fue un día, es lo que percibí así súper rápido, y es que cuando los niños entran, los profesores los esperan en la puerta y los saluda con la mano. Guten Morgen, Frau, ta, 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 buenos días, señora Gatschek, no sé, por el apellido de la profesora y todos les da la mano y van entrando los niños al salón. Después se empieza con una mesa redonda, que eso también pasa mucho en los jardines de niños. Empiezan diciendo, en el jardín de niños se llama Tischbruch y eso se hace más que todo en la hora de comer, de almorzar. ¿Qué es en español? Yo no puedo traducir tanto en español, muchas cosas las aprendí aquí, pero es como un ritual antes de almorzar y se dice como unos versos o unos poemas. Ah, bueno, esa es la diferencia, que el Tischbuch es como aquí unos versos, una canción, un ritual antes de almorzar en el jardín de los niños, en el kindergarten, pero aquí un niño me dijo, eso se llama Zeugnisspruch. Entonces, yo, ¿cuál es la diferencia? Y es que también versos, pero es más como más poemas, ¿no? Que normalmente o la profesora de la clase escribe o escriben con los niños juntos y se lo van aprendiendo en el transcurso del año. Fomenta muchas habilidades, ¿no? A la hora de escribir esos versos. Entonces ellos lo cantan, sí, es cantado más que todo. También me di cuenta que iban empezando a aprender como el abecedario, pero de una forma muy rara. O sea, era todo en alemán, ¿no? Y no entendía todo, pero era como que la profesora iba contando una historia y después iba entonando que, bueno, por ejemplo, la palabra era, voy a decirlo en español, la palabra era raíz, ¿no? Entonces iba contando una historia y a través de la historia iba diciendo como, y la primera letra que se va es la R y se fue a pasear por el bosque, no sé qué. Entonces, el niño que estaba en el tablero tenía que estar pendiente de la historia que iba narrando la profesora e ir borrando, o sea, primero escribe la palabra en el tablero e ir borrando cuando las letras se iban yendo. Entonces, después llegó, estaban en una casa y, por ejemplo, la abuela le dijo a la I que se fuera a cuidar a la Z, no sé. Entonces el niño tenía que estar pendiente cuando la letra se iba yendo hasta que se iba desapareciendo toda la palabra raíz, el niño que estaba al frente en el tablero, ¿no? Entonces era una forma de aprender como las letras muy de otra forma que yo antes no lo había visto. Otra cosa que observé es que los tableros en las otras escuelas que había ido estaban ya muy modernizadas. No solo estaba el tablero ya, pues, lo que conocemos con el marcador, que no es permanente, sino que también acá en Alemania tienen pantallas grandes y es como una tablet grande, uno puede escribir, borrar y se convierte también como en una pantalla para pasar videos, todo, ¿no? En esta escuela no tienen nada de esa tecnología. Todavía se usa solamente la tiza y ya. O sea, sí es como esto, como una forma bien así grande, se dobla, porque acá se puede escribir una cosa y después son como, no, son como tres partes. Aquí se usa así el tablero, como tres sesiones y se abre y se cierra el tablero. Se sube y se baja el tablero, también dependiendo si la profesora escribe, entonces se sube el tablero y se baja. Eso también se ve en las escuelas normales. La diferencia en esta escuela Waldorf es que
solo es con tiza, no está como esa parte tecnológica y moderna. Y de hecho hablé con un profesor y me dijo que la tecnología ahí todavía es como lo enseñan de una forma muy, pero muy, con un objetivo muy claro, didáctico, pero tratan como de lo posible, no, porque ya el niño tiene suficiente afuera con el mundo de la tecnología y los medios. Ocurre muy sutilmente ese cambio de dibujar, o sea, de la clase de dibujo a la clase, por ejemplo, de lectura o de escritura, porque sí, como que hay un timbre como para acordar a la profesora de que tiene que cambiar, ¿no? Pero es más como un recordatorio para la profesora de que tiene que ya cambiar lo que está enseñando, pero sigue con el, es que es difícil de entender, sigue con la clase anterior. Entonces, un ejemplo, primero era la clase de dibujo. Lo interesante es que lo que dibujaba, ella también dibujaba, así me hago entender, o sea, lo que el niño tenía que hacer, lo iba haciendo al mismo tiempo la profesora. No como, explica, usted tiene que hacer eso y el niño lo hace y la profesora hace otra cosa, no. Mientras la profesora va dibujando, va explicando y el niño al mismo tiempo y todos al mismo tiempo van haciendo, ahí le van metiendo técnicas de dibujo, entonces ya dice cojan este color y lo ponen encima, entonces aparece otro color, este cuadro, este triángulo, o sea, ella lo va haciendo en el tablero y los niños también al mismo tiempo. Y después pasaron como a escribir una pequeña, no frase, sino párrafo sobre ese dibujo. Entonces, ahí mismo cambiaba la clase, pero era relacionado con la clase de dibujo, ¿sí me hago entender? Entonces, después en esta hoja habían dibujado, por ejemplo, una gallina. Entonces terminaron la técnica y todo eso, todos al mismo tiempo. Entonces después acá van a escribir un párrafo. Entonces ahí aprenden lectura, escribir. Entonces primero empiezan la en un renglón, después abajo la estrellita gallina y después abajo en otro renglón la asterisco gallina asterisca es asterisco linda. Entonces, como que, o sea, ahí me di, por ejemplo, cuenta, otra observación es que todas las clases estaban relacionadas con la anterior, tratan como de explicarlo también de una forma muy visual, o sea, que los niños vean, que aprendan a relacionar. También, por ejemplo, mucha música. Después vino la clase de inglés y nos la pasamos cantando, bueno, los niños todo el tiempo, toda la música era en inglés y con mímicas, ¿no? Como que la profesora no le dice esto del dibujo, esto es una casa, home, cosas así, sino que aprenden canciones y los niños iban haciendo las mímicas o señalando, entonces así iban aprendiendo inglés. También con Gesichte, con Fingerspiele, o sea, Fingerspiele significa juegos de dedos. Entonces, eso también lo hacen en alemán, ¿no? Pero ella lo hacía en inglés y es que empezaban a cantar, entonces decían, por ejemplo, esta es la princesa y se cayó en una montaña, entonces todo lo iba diciendo en inglés y la princesa estaba detrás, delante del rey y el rey no la veía, como que todo era así. Eso se llama Fingerspiel en alemán, como juegos de dedos, entonces todo lo hacen con la mano. Otra cosa que observé y es que para cada clase, por así decirlo, tenían ya como sus heft, sus cuadernos. Bueno, eso también pasa en las escuelas normales alemanas, que ellos no tienen que cargarse toda la casa, sino que los guardan ahí, cada uno tiene su Fach, como su cajón de guardar sus cositas y están ahí. Bueno, también es en las escuelas normales alemanas, pero aquí tenían colores, entonces, por ejemplo, tenían dibujo, entonces era un libro lila, tenían lectura, tenía un libro amarillo y así están clasificadas por colores. Y lo interesante también es que yo les preguntaba a los niños, porque era de la segunda clase, qué materia seguía. Yo le decía, was kommt jetzt, welche Unterricht kommt. Y ellos, Unterricht, also como que clase, no me entendía. Entonces yo le pregunté a la profesora que no, ellos, no sé si por mi idioma no me entienden. Entonces ella me dijo, no, es que acá está dividido por Hauptunterricht, que es como más así de aprender, por ejemplo, a leer las letras, los números, dibujar, técnicas de dibujar, que eso vamos a hablar ahora,
leer, sí, cosas como más sí de aprender, pero está también como, am, eh, no sé, como Fachunterricht, entonces ya viene como música, manualidades, entonces ahí se separan los niños y los niños que quieran ir a música se van a música o los que quieran Handarbeit, que es como trabajo manual, entonces se van. O sea, aquí es interesante porque el Hauptunterricht, como las clases generales, son lo que es aprender como tal, escribir, contar, leer, no sé qué. Eso es lo que percibí en la segunda clase, ¿no? Yo creo que después cambiará, no sé. Y como que o sea, como que las clases generales son las de, aprender, que es lo que normalmente para nosotros es más importante, leer, contar y todo eso. Y las Fachunterricht, como la especialización de la clase, viene siendo más importante acá. Y se dividen en música, en movimiento y en trabajo manual. Es como que le prestan mucha atención a eso, ¿no? A ver si el niño desarrolla esa habilidad en esas áreas en las que le interese o en las que sientan que es bueno. Me di cuenta, me tengo que ir a trabajar. Normalmente en los jardines y en las escuelas normales decoran mucho en cada estación del tiempo el salón. Como que llegó primavera, entonces todas las decoraciones relacionadas con primavera. Llegó otoño, todas las decoraciones relacionadas con otoño. Que de hecho yo les voy a mostrar en un video la decoración que yo hice con mis niños aquí, las voy a mostrar igualmente. Así es. Pero allá me di cuenta que no había nada en los salones, solo plantas, bueno, las cosas, de hecho café, agua para las profesoras, los salones de la escuela, hermoso, todo en madera, o sea, todas las sillas, todos de tal forma pensada para lo que se va a hacer en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, lo que sí había colgado eran unas cosas como de arte, de dibujo, seguramente que ellos habían hecho, pero no veía nada de las estaciones del año, que eso se hace mucho acá en las escuelas normales, jardines alemanas, pero después me di cuenta que es que tienen como un salón para eso y ahí mismo pueden decorar. Entonces ahí estaban haciendo algo en arte, se llama Fensterbilder y es como coger papel, no sé cómo se llama, crepé y bueno, hacer una técnica de dibujos y estaban haciendo algo relacionado con el otoño. Ahí sí lo hacían, pero en los salones donde ellos pasan el tiempo no. Y normalmente las escuelas o los jardines normales es lleno siempre de eso y siempre se tienen que hacer. Bueno, ya en la tarde los niños tienen diferentes actividades como jugar o terminar de hacer las tareas, prepararse para un evento, por ejemplo, en ese caso estaban preparando como un teatro con muñecos. Literalmente es como una bühne y hay otros niños que están de espectadores, los otros están detrás de, no sé, de una cortina y está muy bien organizado. También en la hora del almuerzo olvidé decir que empiezan con un ritual, con una canción, es muy parecido como lo hacemos igualmente en el jardín de niños. Y nada, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar y espero que les haya gustado el video. Hasta pronto, chao chao.